Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre un héroe gaucho argentino de finales del siglo XVIII a inicios del siglo XIX. Me refiero a Martín Miguel de Güemes. Güemes, cuyo nombre completo era Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y La Corte, era hijo de don Gabriel de Güemes Montero y doña María Magdalena Goyechea de La Corte, marido y mujer, quienes se casaron en el siglo XVIII, para ser más exacto, en 1778, en la provincia de Jujuy, un 31 de mayo, para posteriormente irse a vivir a la provincia de Salta y tener 9 hijos. De esos 9 hijos serían 7 varones y 2 mujeres. Güemes nacería un 8 de febrero de 1785 y tendría una infancia bastante cómoda a sus inicios, pues su familia era una familia de plata. Una familia que podía darse los lujos de mantener a 9 hijos y darles la oportunidad de estudiar. Aunque esto no duraría mucho, debido a que Argentina estaba sufriendo invasiones inglesas y Güemes, a una edad joven, se fue a estudiar una carrera militar en la provincia de Buenos Aires, en el Real Colegio de San Carlos. Después de terminar sus estudios, a los 14 años se unió a la milicia, que debido a sus estudios fue rápidamente tomado en cuenta y se le dio un cargo importante: defender las costas del Río de la Plata. La infancia de Güemes, bien como mencioné, no fue como la mejor, ni tampoco la más duradera, por el debido hecho de que se unió a la milicia a los 14 años. Pero entre su infancia pudo vivir junto a su hermana María Magdalena Damasa de Güemes de Tejada, quien por su parte se iría a la provincia de Buenos Aires a estudiar una carrera de antropología, arqueológica e historia en la Facultad de Filosofía y Letra. Ella, aunque no apoyaría mucho a Güemes en sus inicios debido a que estaba estudiando, más adelante lo apoyaría en su gobierno en la provincia de Salta y su carrera como general militar. A los 20 años, a Güemes le toca estar en Buenos Aires cuando se producen las invasiones inglesas. Lo encargan, junto a un grupo de jinetes, estar custodiando las costas del Río de la Plata, cuando advierte que la nave insignia de la invasión, llamada Justin, queda atrapada en medio del fango. Güemes aprovecha esto y, sin dudarlo, con 50 jinetes toma el barco a caballo. Terminadas las invasiones, vuelve a Salta por cuestiones familiares, teniendo una participación decisiva en la batalla de Suipacha, con un escuadrón de gauchos que salvan la situación, protegiendo la frontera de las tropas españolas. Vuelve a Buenos Aires en el año 12 y allí conoce a San Martín en la casa de los Escalada. A estas alturas, Güemes ya era un oficial de las armas patriotas y le cuenta a San Martín que la mejor forma para defender la frontera es con la guerra de guerrilla, táctica que aprueba San Martín y que deja a cargo a Güemes de la frontera norte, confiando plenamente en la capacidad de lucha de Güemes y sus gauchos. En abril de 1815 ocurre el combate del Puente de Marqués, donde se muestra la capacidad de acción de los gauchos, donde el enemigo tiene 200 muertos y Güemes tan solo 2 bajas. Este año se vuelve clave porque después de esta victoria y todo lo que venía acumulando Güemes en honor, confianza y cariño de su pueblo, hace que Martín Miguel de Güemes sea elegido como gobernador de Salta. Martín Miguel de Güemes fue uno de los pocos gobernadores que es electo por su pueblo y previsto por su pueblo que lo elige como gobernador. La mayoría había sido designado. En el caso de Martín Miguel de Güemes, ahí entra una mujer muy importante en esta historia, que es María Magdalena Güemes Macacha, la hermana y gran compañera de Martín, porque como Martín
estaba permanentemente en campaña. Muchas veces María Magdalena ejercía las funciones de gobierno, como las cuales, de lo cual es la primera mujer de la historia en Argentina que ejerce, de hecho, una gobernación. De este es lo que va a hacer que Macacha, además de ocuparse de una tarea fundamental, que es el sistema güemesiano. Este sistema güemesiano de inteligencia, es decir, todo lo que tiene que ver con la inteligencia, la contrainteligencia, con las llamadas bomberas, que eran las mujeres que pasaban información que obtenían de los enemigos, las pasaban información falsa al enemigo fundamental. Las tareas de espionaje llevadas adelante fundamentalmente por mujeres y niños, además de servir como correo, es interesante lo que se dice. Lo que dice, por ejemplo, Lugones, no de la guerra gaucha, la tierra en armas, porque la verdad que todo el pueblo de Salta y Jujuy colabora en esta guerra en la medida de sus posibilidades, recolectando información, trabajando en la confección de armas caseras, cavando pozos para que caigan el enemigo de sorpresa, bueno, haciendo estrategias. Los ancianos también como colaboradores de correo y de inteligencia de las mujeres en todo el mundo, porque el pueblo en armas es lo que va a permitir entonces estos triunfos sucesivos de Martín Miguel de Güemes entre 1815 y 1821. Es interesante la consideración que le tiene Martín Miguel de Güemes a Belgrano, por ejemplo, que le considera realmente más importante de la estrategia de ofensiva y contraofensiva de los ejércitos patriotas. Es un hombre clave, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Congreso de Tucumán. Apoya al Congreso, se encarga de la retaguardia, de cuidar que el Congreso que se puede desarrollar. Recordemos que el Congreso de Tucumán se hace en zona de guerra, que cosas únicas que creo que es única en el mundo. Esto es increíble porque lo que hace Güemes, había fuero militar, un fuero eclesiástico, es decir, tribunales especiales para los curas y tribunales especiales para los militares. Güemes estaba cansado de los terratenientes que acosaban a sus gauchos, que les creen que les creen causas, por ejemplo, por abandono de tarea, cuando iban a pelear por la patria. Bueno, Martín Miguel de Güemes creó un fuero gaucho, es decir, tribunales especiales en defensa de los gauchos. Para que nadie los moleste, reparte tierras, los cuida, es decir, por ejemplo, es tan querido y por eso es llamado el padre de los pobres, Güemes. Güemes va a tener un enfrentamiento además del enemigo español al que va a resistir como nuevas invasiones españolas rechazadas. Yo creo que es un récord Guinness. Imaginar cuando decimos invasiones españolas estamos hablando de ejércitos de 4.500 a 5.000 españoles armados que venían de ganarle a Napoleón. La táctica güemesiana de los infernales, como se los conocía a los gauchos de Güemes, era dejarlos entrar, empezar a cortar las provisiones de víveres, de alimentos, con estas partidas de gauchos que eran entre 6.600 gauchos divididos en patrias de no más de 50 a 60 hombres, enloquecían permanentemente a los españoles, que enloquecían permanentemente a los españoles, y que hacía una vida de los enemigos un infierno. Así que decía de General García Camba, así lo decía General García Camba. Y por eso el nombre de infernales, no solamente por el color rojo de sus ponchos, sino porque enloquecían al enemigo atacándole de noche, madrugada, todo el tiempo, con una pesadilla, digamos. Pero fíjate vos, nuevas invasiones españolas rechazadas entre 1815 y 1821. Un tipo de una enorme cultura autodidáctica, estudió bastante, pero también se preparó, lo ves en sus correspondencias, autores griegos, romanos, bueno, un tipo realmente extraordinario. Muy distinto a don Martín Miguel de Güemes, que es permanentemente se cartea con Belgrano y con San Martín. Este permanentemente acosado por Buenos Aires, que temía que apareciera un caudillo modelo Artigas en el norte. No le mandan armas, no le mandan dinero. Las que tenía Güemes, las armas con las que combate, son las que puede capturar el enemigo en español. Y no solo eso, sino lo empiezan a acosar, lo empiezan al punto tal que en el 1821 organizan una revolución de comercio. Fíjate el nombre de esta revolución. Contra Güemes logran destituirlo y son las mujeres de Salta, encabezadas por la madre también llamada María Magdalena,
y por Macacha, su hermana, en lo que se conoce como la Revolución de las Mujeres. Logran reponer a Güemes al gobierno de Salta, pero la cosa se hace muy complicada. Hay muchos intereses en juego, las clases oligárquicas salteñas. De entonces prefieren comerciar con los españoles que mantener a Güemes, a quien consideran un peligro. Y bueno, planean entonces terminar con la vida de Güemes. Ahora Güemes, en 1821, no solo enfrentándose al ejército español, sino a un partido político opositor en la provincia de Buenos Aires, llamado La Patria Nueva, que mandan emisarios al enemigo para que invadieran Salta sin ser vistos, con ayuda de un traidor, Bárbaro Valdés, quien los guía para que se escabullan y logren emboscar a Güemes mientras él visitaba a su hermana María Magdalena. Atacando a un escolta, Güemes sale a defenderlo y es herido en la espalda por una bala enemiga. Él huye, cabalgando en su caballo, hasta su campamento chamical mientras se desangraba, donde logra ser atendido, pero no salvado. Pues después de 10 largos días de agonía, Güemes muere a vista de todos sus compañeros. Martín Miguel de Güemes, desangrándose, débil, a punto de morir, era visitado por emisarios españoles, ocasionalmente ofreciéndole dinero, mansiones, fama, lujos que una persona corriente soñaría con tener. Güemes solo respondió con la siguiente frase: yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. No son asesinos, sino de los que tratan que seamos esclavos. Con esto, únicamente espero a usted, a su ejército y a cuantos mande de España que se convenzan que ustedes jamás lograrán seducir no a un oficial, sino al más infeliz gaucho. El magnánimo corazón de estos hombres no tiene acogida el interés, ni otro premio que no sea su libertad. El pueblo que quiere ser libre, no hay poder humano que lo sujete. Y con esto, en un 17 de junio del mismo año, Martín Miguel de Güemes murió. No sin antes pedirle a un compañero suyo, a un gran colega, que guiara a los gauchos en contra del ejército español para finalmente sacarlos de Argentina. Luego de su muerte, unos días después, los españoles logran ser sacados de Salta, definitivamente. La noticia llega a Buenos Aires, donde la Gaceta no tarda ni un día en ser actualizada, con el siguiente título: murió el abominable Güemes. Tenemos un cacique menos. Y con esto finalizaría la historia sobre Martín Miguel de Güemes, quien en sus últimos momentos se sabe que pensaba en su esposa, Carmencita, y que no se arrepentía, o por lo menos no de algo que actualmente sepamos que se arrepentiera. Quizás sí tenía arrepentimiento, quizás no. Es algo que no podemos saber porque no se estuvo ahí. Pero bueno. Huela el aroma de mi piel sobre tu piel, canela. Si estamos distanciados, mi alma se congela. Pareja perfecta de telenovela, somos tú y yo. Huela el aroma de mi piel sobre tu piel, canela. Si estamos distanciados, mi alma se congela. Pareja perfecta de telenovela.